Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. As a child I knew that the stars could only get brighter and we would get closer. As a child I knew that the stars could only get brighter, that we could get closer, leaving this darkness behind. Historias sobre cómo nos contamos, quiénes somos, qué dejamos atrás cuando iniciamos una nueva vida o cuando llegamos a ese momento vital en el que reflexionamos sobre lo ya vivido y miramos a un futuro en el que sobre todo hay miedo. La cuestión identitaria atraviesa las dos obras con las que hoy comenzamos, dos estrenos que nos llegan de la mano del Centro Dramático Nacional. El debut del guionista Roberto Martín Maiztegui, autor de series como La Ruta, que ha escrito y dirige Los Brutos, y Fernando Delgado Hierro, que estrena junto a Juan C. Acero Las Apariciones. Antes de empezar una historia, siempre hay que leer un libro. ¿Sabéis cuál? El libro Guinness de los récords. Porque en él se encuentra el mayor número de cosas excepcionales del mundo real. Y eso es el cine. Buscar lo excepcional en lo real. Roberto Martín Maiztegui se estrena la dirección teatral con Los Brutos, un texto que nace del programa de residencias del Centro Dramático y que cuenta el viaje de un chico de barrio al mundo del cine. Un genial Francesco Carril interpreta al protagonista de esta historia, que aborda temas como la culpa de clase, la identidad y las vocaciones. Francesco Carril, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Bueno, después del exitazo de los años nuevos, la serie de Sorogoyen, estrenas en el Centro Dramático Nacional Los Brutos, el viaje vital de un chico de barrio que quiere dedicarse a lo que más le gusta, que es el cine. ¿Cómo llegas al proyecto? Porque hacía 3 años, ¿no?, que no te subías a un escenario. Pues sí, lo último que hice fue Los Farsantes, una función maravillosa de Pablo Remón, y decidí cómo hacer un pequeño parón. Me apetecía, venía de hacer muchísimo teatro y decidí parar un poco y rodar más, que me apetecía mucho, y la verdad que el parón me ha sentado de maravilla. Llego al proyecto porque me lo ofreció Roberto. Yo hice un corto con Roberto hace ya tiempo que se llamaba Sushi, nos entendimos muy bien y nada, cuando me ofreció el proyecto, encantado de acompañarle, sobre todo que me parecía bonito como volver yo al teatro después de 3 años con un director que nunca había dirigido teatro, acompañarle en esta primera vez y nada, ha sido una maravilla. Bueno, es una obra que, entre otras cosas, reflexiona sobre la vocación. Y es curioso porque preparando esta entrevista he leído algunas de tus últimas entrevistas en las que hablas mucho de tu vocación como ese sostén, ¿no?, que a ti te mantiene en la profesión. Pero claro, una profesión tan precaria es difícil mantener la vocación a veces. Sí, yo creo que la vocación y la resistencia, ¿no?, ahí van bastante de la mano, ¿no? Yo creo que tenemos una profesión donde resistir, ¿no?, es muy importante, ¿no? Y cada uno en su momento vital, teniendo más trabajo, menos trabajo, más proyectos, menos proyectos, ¿no? Pero sí es bonito porque la obra habla mucho de eso, ¿no? Y para mí es bonito porque es un pequeño homenaje también, o un gran homenaje a todas esas personas que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de alguna manera han sido pequeños responsables, a veces sin ellos saberlo, de abrirnos los ojos a una vocación, ¿no? Entonces, para mí es bonito, ¿no? ¿Y quiénes fueron para ti? Pues mira, en mi caso fue claramente mi abuelo materno, que además, fíjate, en mi familia nadie se ha dedicado nunca a esto, ¿no? Pero él era médico, pero su manera de estar en el mundo y también, bueno, la relación tan fuerte que teníamos, ¿no? Yo estoy convencido de que él ha tenido mucho que ver, ¿no?, en el desarrollo de mi vocación, ¿no? Y con pequeños gestos, ¿no? Luego también un tío italiano también, curiosamente siempre de la familia de la parte italiana, y también seguramente mi abuelo paterno, ¿no?, que fue el primero de alguna manera que me llevó al teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues han contribuido mucho a lo que soy ahora, ¿no? Y de hecho es bonito porque muchas veces en los personajes y en las obras
Y en los rodajes también, en ciertos personajes, de repente aparecen cosas de ellos sin yo quererlo, sin yo saberlo, y bueno, es que están ahí. Bueno, la obra realmente es un homenaje al cine, sobre todo es un homenaje al teatro, a ese poder transformador y evocador, ¿no?, que tienen, esa forma que tienen de conseguir que podamos imaginar otras vidas, vivir otras vidas. Totalmente. La obra cuenta el autor que a los 10 años es cuando escribe su primer guión, y ahora me estás hablando de todas esas personas importantes cuando tú eras pequeño, pero cuando a ti se te enciende la bombilla y dices, yo me quiero dedicar a esto, ¿cuándo se despierta esa vocación? Pues probablemente estuvo un poco inconsciente en toda mi parte más de infancia, ¿no? Y ya en la adolescencia, cuando también mi abuelo empieza a llevarme al teatro, yo recuerdo mucho que empiezo a ver ciertas obras, ¿no?, que a mí me generan un impacto muy fuerte, ¿no? Y esta sensación al salir de decir, bueno, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero. Y entonces yo creo que fue ya ahí, ¿no?, como en la primera adolescencia, ¿no? Yo ahí empiezo a hacer teatro también como actividad extraescolar, con una profesora que se llama Nuria Soler, que para mí fue muy importante. Empecé con 13 años y bueno, a partir de ahí yo ya empecé a ver que estaba muy a gusto, ¿no?, ahí, y era lo que me apetecía y lo que quería hacer, así que hasta hoy. Después de varias series de éxito, el protagonista de Los Brutos quiere escribir algo más apegado a la realidad. Estudiar cine, digamos que le aleja de su vida anterior, de su vida de barrio, de su familia, de sus amigos, de su primera novia, y siente como la necesidad de volver. No sé por qué crees que Nito, que es el papel que tú interpretas, tiene esa necesidad de mirar al pasado, de volver atrás. Bueno, seguramente porque nuestro pasado, ¿no?, y nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra vida pasada, de alguna manera conforma quienes somos. Y luego, por otro lado, que por mucho que queramos, no podemos obviar o olvidar nuestros orígenes, ¿no?, de alguna forma, de dónde venimos, ¿no? Hay una frase de Gaudí que me gusta mucho y que estos días la pienso mucho, es esta de originalidad, es volver al origen, ¿no? Que me gusta mucho la sensación de pensar que en parte la renovación que hacemos diariamente o esa búsqueda de cambio o esa manera de renovarnos, ¿no?, de alguna manera viene también de allá de donde venimos, ¿no? Nito deja atrás, digamos, su barrio, su novia del barrio, su mejor amigo del barrio, para de alguna manera cumplir su sueño, que es dedicarse al cine, y de alguna manera es bonito ver cómo en la obra luego todo ese mundo vuelve, ¿no?, de alguna manera, y porque forma parte de él. Y en este caso el acto de escribir termina convirtiéndose en una contradicción. Él quiere ser guionista y realmente escribir le aleja de su mundo, pero a la vez también le devuelve, ¿no?, a ese lugar del que viene. No sé cómo ha sido entender ese proceso. No sé si tú también viviste algo parecido cuando te hiciste actor. Bueno, a mí es una cosa que me toca de cerca porque sin yo quererlo tampoco. Es curioso que no conservo muchos amigos del colegio, por ejemplo. También es verdad que no conservo relaciones muy estrechas de la carrera cuando estudié arte dramático. Aunque si me encuentro con compañeros nos alegramos mucho y nos queremos mucho, pero no ha sido una cosa intencionada, ¿no? No es que yo haya querido alejarme de eso, ¿no? Pero de alguna manera la vida me ha ido llevando a otros sitios, ¿no? Y a generar mi grupo de confianza en otros sitios, ¿no? Escribir muchas veces es recordar, eso está claro, y recordar muchas veces es inventar también, ¿no? Porque los recuerdos ya sabes que muchas veces... Bueno, quién sabe, ¿no?, si lo que recordamos es la realidad o estamos inventando, ¿no? Entonces es bonito esto, porque la obra va mucho sobre la escritura, sobre el acto de escribir y sobre inventar y recordar, ¿no? Bueno, y no sé si crees igual que en el caso de Nito, que construir una historia más personal, que es lo que él está buscando, como más pegada a la realidad, como más honesta, que es como se expresa la obra, es algo que te da prestigio. Claro, no sé eso si es lo que él cree, cree, ¿no? O sea, el personaje del principio es un tipo que bueno, ha crecido en un barrio, pero ahora tiene una vida estupenda. Él ha vendido muchas películas, muchas series comerciales que le han ido muy bien, pero ahora quiere hacer una película distinta, ¿no?, y que le lleve a un gran festival, ¿no? Y eso es lo que intenta venderle a una productora italiana que está en casa esa noche, ¿no? Y obviamente él cree que le da prestigio,
y es un absoluto vendedor, ¿no? Lo que pasa es que en ese camino de contarle la película a esa productora italiana es cuando aparecerá su vida, sus orígenes y su barrio, ¿no? Y ahí es cuando él se verá, digamos, afectado por la reaparición casi como fantasmas de todas estas personas de las que él ahora mismo siente que está muy alejado, pero de las que quizá no está tan alejado, ¿no? Y que quizá han sido responsables de su camino vocacional. Bueno, y que tiene que ver también un poco con esa reflexión que él hace de vivir o no en coherencia con tu vida, ¿no? Exacto, exactamente, que muchas veces es, bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que la coherencia es una de las cosas más bonitas de ver y a la vez también complicada, ¿no? No solo ya en la vida, sino también pienso en tu carrera, ¿no? Cómo conseguir ser coherente con lo que quieres hacer, que muchas veces no puedes, porque tienes que elegir cosas que quizá no te llaman mucho, pero las tienes que hacer, porque al final es tu trabajo. En fin, que ahí hay un tema con la coherencia que me parece que no está mal revisitarlo, ¿no? Sois 5 actores interpretando a varios personajes. Exacto. Bueno, haces de alter ego del autor, ya te ha pasado con Remón, te ha pasado con Sanzol, con Trueba. ¿Cómo ha sido en este caso con Roberto? Antes hablabas que te habías llevado muy bien con él cuando hiciste Susi. Sí, también porque él se ha separado mucho de su vida en esta. No es exactamente. O sea, hay muchas cosas que no son verdad, obviamente, y hay porque muchas tú interpretas cosas que, al autor y a Nito. Sí, que al final es un poco el mismo. Entonces sí que hay cosas que están muy en consonancia con la vida de Roberto, ¿no? El barrio de Aluche, él creció allí, pero luego hay muchas cosas que no son. Entonces siempre me pasa cuando siento que estoy interpretando a alguien que existe, ¿no? O siendo alter ego, que intento no preguntar mucho, sino ceñirme a lo que está escrito. Y me pasó con el bar que se tragó a todos los españoles, que es la historia del padre de Alfredo Sanzol, ¿no? Nunca quise saber mucho de su padre. Digo, bueno, lo importante es lo que está aquí, lo que está ahora, y vamos a hacerlo, ¿no? Igual que me ha pasado con todas estas personas de las que he sido alter ego, que también es, bueno, bonito e interesante preguntarse por qué hago tanto de alter ego, ¿no? Que hay algo ahí que no sé. Yo creo que tiene que ver. ¿Una respuesta? Bueno, yo creo que tiene que ver con que creo que soy una persona bastante empática, o sea, o que genera empatía, ¿no? Y eso, no sé, quizá me ven como alguien muy cercano. No sé, yo qué sé. Los Brutos, hablabas antes de Roberto, que vivían en Aluche, era su barrio, Los Brutos. Plantea una reflexión también muy interesante sobre la relación que mantenemos con nuestra propia clase social, ¿no? Esa cuestión de clase también tan importante, en este caso en el mundo de las artes, ¿no? Es un mundo en el que parece que solo puedes entrar o que solo puedes llegar desde un determinado lugar y que también te puede alejar de otras realidades, ¿no? Sí, totalmente. Hay esta cuestión, ¿no? De la clase y el arte, ¿no? Que yo creo que afortunadamente hoy en día esto se está relajando y se está suavizando, pero pienso que está como un poco más superado que hace unos años. Yo creo que sí. Pero sí que es interesante en el sentido de que, bueno, solamente pensar en lo que vale estudiar en una escuela de cine, en fin, que es algo que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Y seguramente también algo de, bueno, es bonito, ¿no? Como el personaje de Nito en un momento dado se plantea, ¿no? Esta posibilidad de estudiar cine, también porque, como hablábamos antes, hay personas en su familia, sobre todo un personaje que aparece que es su tío Emilio, ¿no? Que le ayuda o que le enseña a imaginar otras realidades, y entonces a partir de ahí pues él puede hacerlo, pero podía perfectamente no haber aparecido esto y él se habría dedicado a otra cosa, ¿no? También es una obra que habla mucho digamos, del derecho que tenemos a inventarnos nuestra propia vida, a cambiar de vida y a salir corriendo de cualquier situación en la que no estemos. A place in the city, a chair in the bed, I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat, step out into the street alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the
things we used to do. Empty a El otro estreno del Centro Dramático Nacional tiene como protagonistas a Fernando y a Pablo, amigos de la infancia del barrio sevillano de Los Remedios, que años después vuelven a encontrarse, pero ahora con la mirada puesta en lo que está por venir. Una historia con regusto amargo que utiliza la filosofía y el humor para contar esas grandes cuestiones que nos planteamos en la mitad de la vida. La dirección es de Juan C. Acero, el guión y la interpretación de Fernando Delgado Hierro. Mírala, ahí está. Es fuerte, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? ¿Os deja dormir? Sí, bueno, a ver, ahora está al principio de la lactancia, entonces se despierta bastante, pero queremos hacer esto de la lactancia compartida, ¿sabes? Esto de que le das a veces el pecho, a veces el biberón, que eso está bien, porque así genera vínculo no solo con la madre, sino también conmigo, que eso está bien. ¿Y estás cansado? Pensaba que iba a estar más cansado, la verdad. Pensar en el futuro es ya implica un ejercicio de imaginación muy fuerte, ¿no? Y en ese ejercicio de imaginación, a diferencia del ejercicio más de la memoria, de recordar el pasado en el barrio de Los Remedios y tal, pues aparece algo muy interesante, muy curioso, que es que son los propios deseos, los anhelos, lo que te gustaría ser, ¿no? Y que pasara, pero sobre todo, curiosamente, y es algo que hemos descubierto en el proceso, aparecen los miedos, ¿no? Aparece aquello que no quiero ser, aquello aquel lugar donde no me gustaría estar, ¿no? Y entonces eso hace que esta experiencia, que este viaje, sea un viaje un poco alucinado, un poco proyectivo. Hay algo curioso cuando uno intenta imaginar el futuro, y es que lo que sabes que es una certeza casi siempre es algo triste, porque lo que sabes que es seguro es que se va a morir pues tu perro, tu padre y tú mismo en un momento determinado. Como que los pasos, los hitos inevitables no son excesivamente alegres, entonces es una función que en lo que atraviesa por una zona más, por lugares más oscuros, en ese sentido. Ahí nos ha ayudado evidentemente el humor para tratar de hacerlos más llevaderos, pero inevitablemente los temas que trata, porque son los que se te presentan sí o sí, pues tienen que ver con la desaparición, con afrontar cómo uno va perdiendo cosas, qué es lo que puedes ganar en compensación de esas cosas que pierdes, cómo se afronta. Son preguntas muy existenciales al final. Si uno asume el destino inevitable al mirar hacia adelante, que es morirse, pues te preguntas por la vida, inevitablemente. Y en ese sentido, pues aparecen los vínculos, aparece la familia, aparece cómo uno, qué se está perdiendo uno de lo que tiene al lado y qué es lo que uno tiene que exprimir de eso, o si se puede o no exprimir mejor la vida y los vínculos con los demás. Cómo hay cosas que queramos o no de las que de pronto nos separamos, y cómo intentar poner un poco de filosofía en todo eso y un poco de sentido común y de humor, sobre todo. Gonzalo Cunil, hola. Hola. Llevas muchísimos años vinculado a la Knit Company, también a la obra de Jan Lauwers. Un sublime error es una obra que nos habla de amistad a través de la mirada de un artista. ¿Qué historia nos cuenta? Es una obra escrita por Jan Lauwers que gira alrededor de lo que es una amistad y el afecto entre tres personas que han compartido vida y amor a lo largo de los años, y cómo eso se va recordando de lo vivido y también desde el presente en una situación que hace que también esté ocurriendo en el momento, ¿no? Hola, mi nombre es Gonzalo, puede que lo hayáis visto en el programa, y esta velada os contaré la fascinante historia de tres amigos del alma: Alex, Cristín y Gonzalo el personaje, o sea yo. Amigos inseparables que se han salvado la vida muchas veces. Hemos conocido el amor. Es una mezcla de textos de obras de Jan Lauwers a lo largo de los muchos años que él ha estado creando, y él con eso ha hecho una dramaturgia y una narrativa para
para vincular a 3 personajes en ese trayecto de vida, que en realidad es eso, ¿no? Es un personaje, Gonzalo, que en palabras del propio Lauwers es todo lo contrario a él, ¿no? Es su opuesto, su contrario. ¿Qué personaje ha dibujado en esta obra? Bueno, yo creo que de alguna forma él se ha desdoblado, no sé, en vez de desdoblar, destriplicado, porque son 3 personajes, y aunque hay un narrador que de hecho se llama igual que yo, o sea que es un poco que él lo escribió pensando en que yo sea el narrador, que se llama Gonzalo, y que tiene una actitud ante la vida como muy contrastada con lo que él puede a lo mejor reconocerse, pero de hecho este Gonzalo también interpreta a los otros personajes, o sea que al final es como una identidad triplicada, ¿no? en una persona, ¿no? Que va transitando de uno a otro con sus diferentes emociones, diferentes conflictos, y todo eso es de alguna forma también Jan Lauwers, ¿no? O sea, en eso él se reconoce porque son sus textos a lo largo de los años, y es como decir, bueno, él a veces lo ha dicho, ¿no? Yo en el fondo soy todos esos personajes. Uh-huh. Es un personaje que reflexiona sobre muchas cosas, como decías, pero hay de alguna forma una conclusión, y es que siente la necesidad de ser amado. Sí. De hecho, lo que sobrevive a todas las, digamos, penurias y vaivenes de la vida de estas 3 personas y de los conflictos entre ellos y todo, es que hay un vínculo ahí muy fuerte al cual aferrarse, que es el amor y la amistad y la vivencia de esas pequeñas cosas que nos unen y que a veces, bueno, son las que verdaderamente importan en la vida, ¿no? Y no tanto como ese anhelo de una felicidad imposible o de la consecución de unos fines que nunca alcanzamos, ¿no? Entonces, dentro de eso, el afecto cobra una importancia vital, y este personaje, y de alguna forma los 3 personajes, giran alrededor de eso, ¿no? De estar aferrados al amor, ¿no? La obra se representa en el Teatro de la Abadía hasta el próximo 18 de mayo. Ha sido un placer, Gonzalo. Esperamos volver a verte pronto. Bueno, muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Un sublime error forma parte de las propuestas de creación escénica de Madrid en Danza, que este año celebra su 40ª edición y que ha programado estrenos del gran coreógrafo belga Wim van den Keibus, de los bailaores Leonor Leal e Israel Galván y de la Compañía Nacional de Danza, con Muriel Romero como nueva directora artística, que presenta su primera pieza. Pues la incubación la empezamos a estudiar Pablo y yo desde 2011, nuestro primer viaje a Grecia. Empezamos a leer. Llevamos muchos años con esa idea en la cabeza y ahora vamos a contaminar a la Compañía Nacional de Danza. La investigación coreográfica viene esencialmente de una técnica de hipnosis que se llama la catalepsia, ese estado de hipnosis que todos llegamos sin querer, ese estado en el que te quedas que no sabes qué piensas, como esta técnica de movimiento, como el médico va guiando al paciente para crearle esa hipnosis, la hemos traspasado y la hemos traducido a este contexto de incubación en el que un mista, Pitágoras, Parménides, en esa época de la Magna Grecia, iban a dejarse llevar por ese chamán que es el diatromantis y llevarles a un sueño curativo. Hemos ido descubriendo que esa catalepsia es la que venía bien a la hora del trabajo coreográfico, de por dónde sacar el movimiento. Como cualquier obra, me gusta que cada pieza, el movimiento venga del concepto, de la investigación. Y ahí es cuando me pongo a buscar el movimiento. Esta pieza, Incubatio, viene de una práctica ancestral que estaba destinada a producir un sueño curativo. Consistía en introducirse en un espacio sagrado con el fin de provocar una alucinación, un sueño que pudiese guiar a la mente en su desarrollo. Desarrollada por
filósofos como Parménides, Pitágoras, que también era un músico. La música de la pieza es totalmente sintética, está escrita en un lenguaje de programación que se llama Super Collider y tiene dos elementos. Es una parte que está totalmente compuesta, que está compuesta en una afinación microtonal, que son armónicos de una fundamental, y luego tiene una parte que es totalmente interactiva. Quiere decir que está creada por el movimiento de los bailarines. Es decir, los bailarines, mediante un sistema interactivo especialmente diseñado para esta pieza, son capaces de traducir su movimiento en música, en imagen y en luz. Es una tecnología desarrollada en el contexto de un proyecto europeo que se llama el Proyecto Premier y es un proyecto destinado a generar tecnología para acompañar el proceso de creación de una obra desde su concepción, sus ensayos, su estreno y también su documentación. La hora extra. Era 1925 cuando la artista afroamericana Josephine Baker debutaba en París al ritmo del charleston con el torso semidesnudo y una pequeña falda hecha de plátanos de tela. Un baile conocido como danza salvaje que enloqueció a hombres y a mujeres por su sensualidad, que inauguró la presencia de la mujer negra en los teatros y abrió la puerta a los grandes escenarios de Estados Unidos y de Europa a la cultura tropical. Este es el punto de partida de Latina, una mirada a la historia, a la mujer latina en el último siglo, de María Félix a Celia Cruz, con fondos de la Fundación Gladys Palmera y que puede visitarse estos días en Casa de América. Hace 25 años, Alejandra Fierroleta fundó Radio Gladys Palmera, la primera emisora en España dedicada a la música latinoamericana. Guiada en gran parte por su profunda admiración a grandes figuras como Olga Guillot, La Lupe o Ima Sumac y otras menos conocidas, Alejandra quiso crear un espacio donde estas artistas y sus historias fueran reconocidas y celebradas. 25 años después, nos emociona presentar nuestra gran primera exposición, un homenaje a esas mujeres que inspiraron este camino. Artistas que a lo largo de la historia han desafiado normas, conquistado escenarios y redefinido el poder y la imagen de la mujer latina. Mujeres que no solo cantaron, sino que rompieron barreras en un mundo que muchas veces quiso limitarlas a estereotipos. Mujeres artistas que fueron injustamente olvidadas, como ocurrió con Maruja Mayo, pintora surrealista, miembro de la generación del 27, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la primera en aprobar los exámenes y en ser admitida, siempre reivindicativa con su obra y con la de las mujeres de su época, pero no siempre reconocida. Ahora el Centro Botín ha abierto sus puertas a una gran retrospectiva que va a ser el plato fuerte para abrir temporada en septiembre en el Reino Sofía. Es un reportaje de Miren Azcue. En contra de todos los tópicos caducos de la época, ella era transgresora, feminista, sin todavía utilizar ese término, segura y con mucho aplomo. Todo el que se pasea por la vida y obra de Maruja Mayo la define como fascinante, y así es esta gran retrospectiva que por primera vez pone a la persona y al artista en el lugar que merece. El Centro Botín inaugura el trabajo más completo de Mayo hasta la fecha, más de 90 pinturas y dibujos que trazan toda su carrera, desde el realismo mágico de sus primeros años hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras, de la que fuera una de las figuras más destacadas y singulares de la generación del 27. Lorca decía que sus trabajos eran un estallido de color del que destaca el uso de lo popular como algo moderno. Patricia Molins es la comisaria de la muestra. Ella no pintaba trajes de lagarterana, ni pintaba cerámicas de Talavera, ni pintaba bordados de no sé dónde, sino que pintaba la vida del pueblo, que lo entendía como algo moderno y contemporáneo, en un momento en el que lo popular era muy importante. Es el momento en el que están surgiendo los fascismos y los totalitarismos, y ella forma parte del grupo de artistas, de escritores, junto a Alberti, Dalí, Buñuel o María Zambrano. Ese interés por lo popular evoluciona incorporando la mezcla de razas, de paisajes exuberantes en las pinturas que realizó durante su exilio americano, al que llegó tras el inicio de la Guerra Civil. Mayo hizo a la mujer, además, protagonista de sus cuadros. El genérico, cuando decimos el hombre, muchas veces queremos decir la humanidad, pues para ella el genérico es la mujer. De ahí que, por ejemplo, en esta serie, que es una de las más importantes de su trabajo, sean mujeres las que representan a la humanidad. Hacer que Maruja Mayo sea reconocida como esa artista fundamental de nuestras vanguardias, que ya fue reconocida como tal por su propia generación en los años 30, incluso en ese ambiente misógeno y difícil para las mujeres, ha dicho de ella Manuel Segade, director del Reina Sofía. Creo que es muy justo nombrarla así, ¿no? Y voy a repetirme porque creo que es un buen titular, pero no es una rara artista, sino que es la que ha hecho la mayor aportación a la producción de imaginario en ese momento de la generación del 27. Coproducida por el Reina, podrá visitarse en Santa
Santander en el Centro Botín hasta septiembre. Entonces, en octubre, sus cuadros, series como el de Las Verbenas o Cloacas y Campanarios, sus geometrías, las mujeres de Maruja Mayo, las máscaras y también su fascinación por la naturaleza y la ciencia se expondrán en el Reina Sofía en Madrid. Ya sabéis que los contenidos completos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra página web. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Verbena. 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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.